Un informe revelador, realizado por la Fundación Bungibor, que nos muestra el nivel de asimetría que hay y las desigualdades para acceder a un establecimiento educativo, ya sea primario, secundario, en distintas regiones de nuestro país, en distintas provincias, de un lugar o de una población urbana a una población rural. Y de ahí en más, estar sacando conclusiones para generar políticas que atiendan esta desigualdad. Vamos a ver en tramas lo que justamente nos marca este informe, realmente muy pero muy interesante y, como decíamos, con datos que son profundamente reveladores a lo que se vive en la República Argentina. Vamos a compartirlos. La desigualdad de oportunidades en la escuela. Mayores tasas de abandono, estos son algunos de los puntos y ya lo vamos a estar especificando. Hay mayores tasas de abandono en el contexto rural, especialmente en el primer año del ciclo básico de la secundaria. 19,8% en el ámbito rural de abandono, con el 2,3% de abandono en el ámbito urbano. Te ayudo con las tramas, Mariano. A nivel país, mientras un alumno que vive en el ámbito urbano debe caminar en promedio 10 minutos para acceder a una escuela primaria y 12 minutos a un establecimiento secundario, en el ámbito rural, en promedio, un alumno debe caminar 87 minutos para llegar a una escuela primaria y 138 minutos a una secundaria. Las mayores distancias. Y acá lo vamos a observar. Esto a nivel primario. Mirá en el ámbito rural. Por ejemplo, en Salta deben caminar 168 minutos. Esto a nivel promedio. En La Pampa, 173 minutos. Y en Santa Cruz, 272 minutos en el ámbito rural. Mirá la diferencia con lo que es el ámbito urbano. Claro, porque por ejemplo en Santiago del Estero caminan 18 minutos en promedio, en La Rioja 19 minutos y en Catamarca 20 minutos. Esto es en el primario, claro. Esto es en el primario. Y en el ámbito secundario, mirá la cantidad, es impresionante. Mirá. A nivel rural, en Salta 290 minutos, Formosa 419 minutos y Santa Cruz 428 minutos. Y en el ámbito urbano, en secundario, en Mendoza aproximadamente 21 minutos, en La Rioja 22 y en Catamarca 23 minutos. Bueno, vamos a saludar justamente a los encargados de estar realizando estos estudios que nos están mostrando estas desigualdades que hay, y nos vamos a poner en contacto directamente con los realizadores del estudio. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Muchas gracias por atender a Telediario Federal. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Un gusto estar con ustedes. Bien. Bueno, son números reveladores, ¿no? Es muy interesante el estudio porque marca justamente lo que es el nivel de desigualdad y a raíz de eso la deserción, cómo cuesta estudiar en la República Argentina y de ahí generar políticas que uno entiende debe ser el gran objetivo, Julio. Sí, exactamente. Nosotros cuando arrancamos la tarea de hacer el mapa, pensamos cómo podíamos entender y queríamos saber qué pasaba en el ámbito de la ruralidad que nos hace ver estos números que mostraron ustedes. ¿Por qué los egresados de las escuelas primarias muchas veces no asisten a las escuelas secundarias o incluso muchas veces tienen estas tasas de deserción tan altas? Entonces, lo primero que necesitábamos hacer para contestar esta pregunta era saber las posibilidades de acceso, ver si efectivamente un egresado de la escuela primaria en el ámbito rural puede o no puede acceder a una escuela secundaria, si está cerca o incluso en qué condiciones. Entonces, este fue el motivo por el que hicimos esta herramienta, tratar de entender cuál era la situación de la que partíamos, cuál era la situación de los distintos estudiantes a lo largo de todo el país, tanto del ámbito rural como del ámbito urbano. Y estas situaciones, Julio, no solamente está en cuanto a la distancia y el tiempo recorrido, que está muy bien expresado y es muy significativo, sino también a todas las otras condiciones de geografía, de temperaturas, de contexto, ¿no? Sí, definitivamente. Hay un montón de variables y aspectos que inciden en distintas cuestiones. Por ejemplo, nosotros encontramos tasas de deserciones muy altas. Bueno, ¿por qué suceden estas tasas de deserción? De repente, si encontrás que una escuela está a 400 minutos a pie de tu casa, tenés un factor que va a golpear mucho la deserción escolar. Sin duda. Entonces, tratamos de
descubrir y entender cuáles son los fenómenos que afectan. A ver, Julio, es muy difícil implementar un establecimiento educativo cercano a cada uno de los habitantes, pero obviamente esto hay que tratarlo, hay que estar muy pendientes de esta situación. ¿Hay alguna propuesta, hay alguna generación de políticas educativas con respecto a este sistema, a estas formas que estamos viviendo? Sí, mira, la realidad educativa del país es sumamente compleja porque cada provincia maneja la organización educativa. Entonces tenemos 24 formas de organizar la educación de manera distinta. Entonces, una solución que podamos implementar o podamos pensar para la provincia de Santa Cruz puede no funcionar para la provincia de Salta, puede no funcionar para la provincia de Córdoba. Sin dudas. Entonces, nuestra idea, en primer lugar, es poder detectar estas problemáticas, sí. Poder decir, bueno, acá tenemos un problema. Esta gente tiene condiciones de acceso deficitarias. Y en base a eso pensar distintas soluciones, porque como decís vos, no siempre la solución es construir una escuela, porque construir una escuela en un paraje rural es muy costoso. Pensemos que una escuela secundaria requiere muchos docentes, entonces es aún más costoso. Quizás lo que nos permite esto es descubrir zonas donde hay problemas y pensar distintas soluciones que no siempre pasen por construir una escuela. Y estar mirándolo, ¿no? Porque la educación es un todo, es un conjunto. Digo, estar mirando de una manera disruptiva la educación de la política argentina me parece que es fundamental. Sí, totalmente. Nosotros pensamos el mapa como una herramienta novedosa y abierta para todo el mundo, para que las personas que nos están viendo, si quieren, puedan entrar desde su casa al mapa, pueden hacerlo a través de la página de ¿El mapa qué muestra, Julio? ¿Qué muestra bien? El mapa, ¿qué es lo que demuestra? La distancia. Exactamente, el mapa nos muestra zonas donde existe cierta cantidad poblacional que tiene que realizar distintos tiempos de traslado. Nosotros, al ver el mapa, podemos ver rápidamente el tiempo de traslado que tienen que hacer las personas que viven en determinado lugar. ¿Y se han sorprendido? A nosotros nos sorprendió y por eso lo traemos aquí, lo ponemos sobre la mesa para que se conozca. ¿Sorprendió la lejanía, la desigualdad que hay, la falta de accesibilidad que tenemos los argentinos del interior, de las escuelas rurales, hacia un centro educativo? A ver, por un lado nos sorprendió, por el otro, la Fundación Bungeborn y la Fundación Prescompan trabajan en el ámbito rural hace muchísimo tiempo, entonces de alguna forma sabíamos las distancias que tienen que enfrentar los chicos para acceder a los establecimientos educativos. De todas formas, es chocante verlo en números y verlo comparado, como mostraron ustedes, contra el ámbito urbano. Cuando en una misma provincia tenés que caminar 400 minutos para llegar a una secundaria, si vivís en un ámbito urbano tenés que caminar 20 minutos, por ejemplo. Esos contrastes son muy fuertes para ver. Y el tema del traslado, no es propio del estudio, pero seguramente que han tenido la posibilidad de observarlo. Aparte, como bien decías, desde las fundaciones están trabajando en el interior con estos temas. ¿Se hacen habitualmente a pie, a caballo? ¿Cuál es el medio de transporte que se utiliza? Mira, nosotros el mapa, los tiempos que estimamos, los estimamos por caminos marcados en OpenStreet, que es una plataforma que muestra todos los caminos, sean de tierra o de asfaltado, digamos, y siempre lo consideramos caminando por una cuestión de igualdad, digamos. Sabemos que no todas las personas pueden acceder a todos los medios de transporte. Pero en base a nuestra experiencia más personal, digamos, hemos visto que la gente llega de todas las maneras que te imagines. Caminando, a caballo, incluso en canoa, bueno, auto obviamente, pero existen un montón de formas de acceder. Quizás, por ejemplo, pensando en algunas provincias que tienen problemas de accesibilidad, la solución sea habilitar un medio de transporte público que pase a buscar a los chicos y los lleve a la escuela. De vuelta. No siempre es necesario pensar en construir escuelas para solucionar este problema, sino que podemos pensar muchas soluciones novedosas en base a lo que descubrimos con este tipo de herramientas. Pero es que esa es la intención, ¿no? Bueno, eso es los estudios, las estadísticas, están hechos para trabajar sobre estos diagnósticos que son realmente muy, pero muy contundentes. Bueno, muy agradecidos del contacto, muy agradecidos por el estudio. De eso se trata, de ver una Argentina mucho más igualitaria y con las mismas oportunidades para todos, incluso para acceder a los establecimientos educativos. Julio Ichazo, coordinador, analista del proyecto de FBB, muchísimas gracias por el contacto con Telediario Federal. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y por el espacio. Vamos a estar atentos. Hasta luego.